Hola, bienvenidos a mi programa y gracias por ver este vídeo. La expedición de Franklin. Esta expedición posiblemente sea una de las más trágicas que se conoce de la era de la exploración por nuestro planeta. La época en que los barcos a vela intentaban encontrar nuevos territorios o nuevos pasos. Esta expedición fue trágica porque precisamente ninguno de sus tripulantes volvió jamás a su casa, a su hogar. El caso es que después de varias expediciones de búsqueda y rescate que se hicieron, se fue acumulando datos de lo que pudo haber pasado con esta tripulación de estos dos barcos llamados Erebus y Terror. El caso es que se fue encontrando indicios de que hubo un gran sufrimiento. No solo murieron de frío, de hambre o de escorbuto o de tuberculosis o de pulmonía, sino que también se dio la trágica, digámoslo así, forma de canibalismo en los momentos extremos que muchas veces a lo largo de la historia la humanidad ha sufrido. En casos extremos, cuando ya todo está casi perdido, no tienes alimentos, trágicamente y tristemente se recurre a este acto. El caso es que, esta expedición, con todo lo que conlleva, vayamos por el principio. Esta expedición fue una expedición que montaron los británicos para descubrir el paso del noroeste. El noroeste es un paso que está en la zona del Canadá, por la parte del norte, donde hay varias islas, pero que es totalmente, digámoslo así, inhabitable prácticamente, porque allí solo viven los inuits, que son una especie de esquimales. Este paso era en su época como la búsqueda del Santo Grial, porque el que encontrara este paso se ahorraba mucho tiempo y podía tener, digámoslo así, la primicia de una ruta para comerciar y para pasar del Atlántico al Pacífico, ya que de otra forma tendrían que bajar hasta el Cabo de Hornos o el otro cabo que existe. Uno está en el sur de Sudamérica y el otro en el sur de África, Y estos dos pasos, aparte de que eran controlados por españoles y portugueses, pasarlos también era algo muy terrible en aquella época de la navegación a vela. El caso es que esta expedición la montaron los británicos y fue preparada bastante bien con lo último o la tecnología que tenían en aquella época, que era 1845. El caso es que prepararon dos barcos, digámoslo así, de línea. No es que serían barcos inmensos, pero ya eran unos barcos bastante decentes, Eran de la Marina Real Británica, y el almirantazgo preparó y consiguió unas buenas tripulaciones, aunque no muy extensas, porque en realidad solo iban 129 marineros y oficiales en dos buques, algo que no es muy extensa la tripulación. Tenemos que tener en cuenta que estos barcos lo único que tenían que hacer era navegar, buscar el paso y llegar al Pacífico y contactar con aquellas colonias o países, ya sea China, Japón, la India o países que están en aquel lado, para el comercio. El caso es que fue muy bien preparada
E incluso estos barcos, pues en aquella época todavía eran de vela, no eran todavía barcos a vapor, pero incluso sí llevaban, ¿no?, unos sistemas de calefacción a vapor, que lo habían hecho pues precisamente desmontando dos máquinas de tren que en aquella época sí existían, pero que todavía no se había adaptado a barcos, y desmontaron dos viejas máquinas de tren para adaptarlas a los buques, para que pudieran tener una temperatura bastante decente, para poder pasar esos inviernos que se preveía, 1 o 2 inviernos como mucho, en aquellas gélidas aguas. El caso es que se preparó esta expedición al mando de Franklin, que era el que capitaneaba el barco Erebus, y el segundo barco, que era el Terror, pues estaba al mando del segundo, que era Crucier. El caso es que se pusieron, ¿no?, en marcha estos dos buques, esta expedición, y llevaban gran cantidad de víveres, entre ellos llevaban como 8.000 latas de conserva, de distintos tamaños, habría de medio kilo, de 1 kilo, de 5 kilos y demás. Aparte que llevaban también pues carne ahumada y salada, y llevaban pues otro tipo de alimentos, frutas frescas y verduras para los primeros tramos de la travesía, pero también llevaban pues otro tipo de alimentos en abundancia, tanto que incluso pues si la cosa se complicaba podían llegar a durar 3 años, o sea que tenemos una idea de la totalidad de alimentos que podrían llevar. También llevaban mucho licor, miles y miles de litros de licor, llevaban cerveza, llevaban vino, llevaban whisky, llevaban ginebra, llevaban todo aquello pues que podían, ¿no?, almacenar en esos barcos para poder pasar esta travesía de tan larga duración. El caso es que iban muy bien pertrechados, pero el fallo de esta expedición no es que no la pertrecharan bien, sino que estaba muy bien organizada, 2 buenos barcos con calefacción, llevaban buenas tripulaciones, tanto sus líderes, Franklin y Crucier, que eran experimentados y veteranos en expediciones a estas zonas también muy frías de Ártico y demás, y los oficiales también eran excelentes, y la tripulación había sido también escogida cuidadosamente. No eran gente nueva, sino que muchos tenían gran experiencia en navegación. El caso es que partieron con la orden de encontrar el estrecho, el paso del noroeste, para tener así una ruta comercial para poder ahorrar tiempo y poder seguir pues acumulando, pues como siempre, riqueza en ese país. Pero el problema fue en la segunda orden que tuvieron. La segunda orden fue cartografiar una parte que les quedaba de aquella zona antes de encontrar el estrecho. Antes de avanzar más, pues había todavía una zona que era el estrecho de Victoria, y tenían la orden de, según iban avanzando, descender un poco hacia el sur cuando llegaran a esa latitud y cartografiar todo ese estrecho que les quedaba todavía por conocer bien, ¿no? Y ese fue el gran error del almirantazgo británico, que ellos por supuesto no podían prever porque no conocían todavía muy bien aquella zona. El caso es que el estrecho de Victoria es un paso o un sitio de los más terribles que hay en el mundo. Hoy en día es terrible con los avances modernos que tenemos, porque se acumula, ¿no?, mucho hielo, y a veces son hielos eternos que le llaman, que pueden durar 1 año o varios años.
El caso es que este estrecho se pasó, después de esta expedición, se pasó, digámoslo así, por primera vez con un rompehielo en 1967, o sea, más de 100 años después de esta expedición, un rompehielos consiguió pasarlo, y por segunda vez lo pasó otro rompehielos en 1975. Eso nos puede hacer una idea del terrible paso Victoria o estrecho de Victoria, donde las temperaturas llegan a alcanzar 50 grados bajo cero y donde los hielos se acumulan, se congela totalmente y puede permanecer así meses o años y poder desatar la catástrofe que tuvieron que pasar esta expedición, la expedición de Franklin. El caso es que tuvieron que hacer una primera invernada cerca de la isla de Vichy, en el estrecho de Victoria, porque se quedaron atascados, y bueno, en ese sitio pues murieron 3 personas en la primera invernada. Todo iba bien, 3 muertos, bueno, es catástrofe, es lamentable, pero para una expedición de este tipo no está, digámoslo así, mal, ¿no? El problema vino en la segunda invernada. En la segunda invernada que pasaron en el estrecho de Victoria ya murieron 24 de estos expedicionarios. He dicho al principio que eran 129. Pero ahora ya murieron otros 24 y entre ellos murió el comandante de la expedición, que era Sir John Francis, y 8 oficiales y 15 tripulantes. En total murieron 24 en esta segunda expedición. Esto se conoce porque después de algunas búsquedas de rescate y en lugares señalados, porque sí había habido gente ya por esas zonas, aunque no habían encontrado el paso, el estrecho del noroeste, pero sí ya tenían cúmulos de piedra donde solían dejar mensajes para que los que vinieran detrás pudieran tener constancia de que habían pasado y lo que había pasado y qué había sucedido, ¿no?, en el transcurso de su navegación. Entonces encontraron un documento explicativo de varias cosas, de lo que había sucedido, y bueno, en el margen de uno de estos documentos venía que habían muerto X personas, y venía también la muerte de John Franklin, Sir John Franklin, el líder de la expedición. Entonces se quedó el segundo, que era Crozier, y bueno, pues y ya se pone un poco tenebrosa la situación, porque no sabemos realmente lo que ocurrió con certeza. Sí tenemos datos de que tuvieron que abandonar, porque después de pasar 2 inviernos atascados en el hielo, pues decidieron dejar los barcos porque se dieron cuenta de que no les iba a soltar el hielo y tenían que salvarse caminando y encontrando zonas habitables. Sabemos que se pusieron en marcha, llevaron las provisiones que les quedaban. Los inuís les vieron también, pero los esquimales inuís de la tribu Nefelim pues comentaron que estaban un poco medio idos, ¿no? Decían también que tenían las encías negras, estaban muy desmejorados, habían pasado situaciones extremas, estaban físicamente muy mal. Y bueno, el caso es que se produce también en esas zonas lo que se denomina locura polar. La locura polar viene a consecuencia de que los que conocemos o conocen, o si usted conoce la situación en los polos, sabemos que durante muchos meses hay oscuridad. Hay meses donde hay una luz
tenue, y hay otros meses donde hay una completa oscuridad. Y eso llega a producir la locura polar. El caso es que cuando esta expedición estuvo allí, pues solo había o velas o lámparas de combustible y poco más, no tenía grandes focos ni demás. Y pasar meses y meses, y habían pasado ya 2 inviernos con sus terribles meses de oscuridad, con temperaturas de 50 bajo cero y con poca esperanza de que el hielo soltara los barcos, pues poco a poco se va produciendo un desgaste, no tanto físico, porque todavía estás en abrigo dentro de un barco con algo de calefacción y alimentos, pero psíquico, psicológicamente se empieza a producir un desgaste al no ver nada a tu alrededor, no sabes dónde estás ni qué hay a tu alrededor. Y es una situación que va minando, ¿no?, las capacidades mentales de las personas, añadido del entorno terrible, pues acaba pues produciéndose lo que se llama locura polar. El caso es que las expediciones que fueron después recuperaron algunos objetos de las tribus de los inuís, y bueno, entre ellos pues había una medalla de caballero de Franklin, había compases, había cucharas, había herramientas de los barcos y demás que habían recuperado o intercambiado quizá por alimentos estos inuís, o habían simplemente entrado a los barcos cuando los encontraron a inspeccionar qué había pasado allí dentro. El caso es que los inuís hablaban también de terribles actos de canibalismo, porque habían encontrado cuerpos pues mutilados, y también las tripulaciones que fueron después en rescate habían encontrado pues huesos con marcas no de lucha, no de combate como puede hacer pues una espada o eso, sino de cortes para sacar la carne. Incluso habían abierto los huesos para sacarles el tuétano, aprovechar, habían abierto los cerebros para sacar, los cráneos para sacar los cerebros, y habían encontrado muchos rastros del posible canibalismo. Todo esto se ocultó en las Islas Británicas, por supuesto. Los británicos no iban a decir que un pueblo tan civilizado como ellos pues iba a tener estos actos de canibalismo. Cosa curiosa, porque teniendo en cuenta que los británicos son tan civilizados, resulta que yo no tengo constancia de ninguna expedición portuguesa o española que haya acabado en un acto de canibalismo. Sí que han muerto, sí que han desaparecido, sí que se han encontrado luego los barcos y demás, pero no hay esa constancia, por lo menos yo no la tengo. Y eso que no eran españoles los que encontraban los restos, eran incluso británicos, que encontraron restos de algunos naufragios, como uno de un barco español que acabó en la Artántida, que se callaron ese hallazgo para decir luego que habían sido ellos los que habían llegado a la Antártida. Y fue un barco español que se perdió en una tormenta, se separó de un grupo y acabó allí, arribó allí, y allí pues sobrevivieron a base de focas y demás, hasta que bueno, no se sabe, pero posiblemente ya murieron de enfermedades, de frío o lo que sea. Pero ahí llegó un barco español, primero que se conoce. Bien, el caso es que se dio una terrible circunstancia, una terrible y desesperante marcha por el hielo al abandonar los barcos, y bueno, esa circunstancia pues haría que se agravara mucho más al no tener, pues como he dicho antes, ¿no?, la cubierta o el cubierto, ¿no?, que te da una estructura de madera donde puedes generar calor. En la intemperie y con temperaturas pues te acaba matando pues eso, el frío,
el hambre, el escorbuto, la tuberculosis y cualquier herida o rompedura de hueso en esa caminata, pues tiene que ser terrible, o es terrible bajo esas temperaturas. El caso es que esta expedición acabó desapareciendo totalmente. Poco después se encontraron los dos buques en el 2014, creo. Se encontraron en el fondo del mar del estrecho del noroeste, cerca de la isla Guillermo, en el estrecho Victoria, y bueno, ahí están los buques bastante bien conservados, ya que han pasado más de 175 años, creo, y todavía pues tienen las mesas, las sillas, los platos, utensilios y demás, y están bastante bien conservados en esas aguas frías, no están destrozados como otros pecios que se encuentran en los fondos. Y bueno, las imágenes ahí están. El caso es que esperamos conocer más de esta situación, que es tremendamente pues misteriosa y trágica a la vez. Yo creo que ya es bastante este vídeo con 21 minutos y pico. Creo que lo básico de esta expedición puede que les guste. Y bueno, me despido hasta el próximo programa. Den like, suscríbanse y hasta el próximo vídeo. Chao.